Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar del fallo que dictó la Cámara Federal de Mendoza en el cual ordenó que se le pague a un jubilado las diferencias que no se le pagaron durante el año 2020 por la suspensión de la ley de movilidad. Así que si les interesa este tema, los invito a ver el video. Bueno, en primer lugar, para los que no me conocen, mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años ayudo a las personas a cobrar la mejor jubilación posible. El tema de hoy trata sobre un fallo que dictó la semana pasada la Cámara Federal de Mendoza en el marco de un juicio de reajuste de haberes. ¿Qué es un juicio de reajuste? Es un juicio en el cual un jubilado pide que un juez ordene que le aumenten la jubilación en base a distintos precedentes jurisprudenciales que le dan la razón a los jubilados. En este caso, esta causa ya estaba en trámite hace bastante tiempo, pero cuando la causa llega a la Cámara, la parte actora denuncia un hecho nuevo que consiste en que se suspendió la ley de movilidad jubilatoria durante el año 2020. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar qué es lo que pasó en el 2020. Nosotros teníamos vigente la ley 27.426, que fue una ley que dictó el Congreso Nacional a fines del 2017. Esta ley determinó que los jubilados tenían que tener 4 aumentos que eran en forma trimestral, ¿sí? Es decir, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Estos aumentos no es que se determinaban de manera arbitraria, sino que había una serie de índices que de la conjunción de estos índices salía el aumento que se tenía que aplicar. En diciembre de 2019, cuando asume el actual gobierno, una de las primeras medidas que toma es presentar un proyecto de ley que fue muy rápidamente aprobado, que es la ley 27.541, por el cual decretó la emergencia en toda una serie de áreas, entre ellas la emergencia previsional. Y en esa ley estableció que se delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad durante 6 meses de establecer los aumentos y se suspendía la fórmula de la ley de movilidad vigente hasta ese momento, es decir, de la ley 27.426. ¿Qué significa esto? Que había una ley, fue suspendida por otra ley y se le delegó, ¿sí? El Congreso le delegó al Poder Ejecutivo la facultad de determinar los aumentos que iban a corresponder para marzo y para junio de 2020. Esto se dictó en diciembre del 2019, o sea que no tenía nada que ver con la pandemia de COVID, ¿sí? Pero después el Poder Ejecutivo, aprovechando la situación de la pandemia, prorrogó por 6 meses más la suspensión de la movilidad. Esto es claramente inconstitucional porque ahí hubo un abuso de las facultades, porque la delegación que hizo el Poder Legislativo había sido solo por 6 meses, ¿sí? Esto motivó un montón de reclamos de jubilados que no tuvieron una solución tan rápida. ¿Por qué? Porque a esto le tenemos que sumar que la justicia federal, que es la que interviene en las causas contra la ANSES, estuvo de feria judicial durante mucho tiempo del año pasado y actualmente está con retraso. Entonces, los primeros fallos que empezaron a salir el año pasado, el primero fue de la Cámara Federal de Salta, que es el fallo Caliba, ¿sí? Y después fueron saliendo fallos, por ejemplo, en Paraná, en Bahía Blanca, y ahora salió este en Mendoza. ¿Sí? Es como que la justicia federal del interior del país está más adelantada que la justicia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que como tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo más tiempo de feria judicial que las cámaras federales del interior del país. ¿Sí? Bueno, concretamente este fallo es un fallo que dictó la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, ¿sí? La causa es Guerra Alfredo Antonio contra ANSES sobre reajustes varios.
A los que quieran leer el fallo completo me pueden mandar un mail y yo se los envío, o me pueden mandar un mensaje por Facebook y se los adjunto, ¿sí? Bueno, este fallo es bastante interesante por algunos temas, es más extenso que el fallo de Bahía Blanca, ¿sí? Tiene un voto bastante interesante del doctor Pizarro, ¿sí? Que tiene cita normativa internacional de derechos humanos, o sea que es un voto muy interesante para leerlo y que nos puede servir como fundamento, ¿sí? Para planteos que nosotros hagamos en defensa de otros jubilados y también para que los jubilados conozcan esta situación. Bueno, concretamente lo que dice este fallo es que la suspensión de la movilidad no es inconstitucional per se, ¿sí? O sea que lo que pasó de que se suspendió por ley y que después se levantó la suspensión y se dictó una nueva ley, esto no sería en principio inconstitucional. Pero a lo que apunta el fallo es que la suspensión implica detener en forma temporal algo, pero que eso no es para siempre. Y acá lo que suele pasar con los jubilados es que se les suspende algo, se les reduce un porcentaje o lo que sea, pero nunca se les devuelve lo que les sacaron. Y acá hace una comparación con la ley de alquileres. El año pasado también, con motivo de la pandemia, se congelaron los aumentos de los alquileres, que igual esto era optativo porque el inquilino que quería seguir pagando el monto de los aumentos podía hacerlo, pero se establecía en los decretos cómo se le iba a restituir esa suma al propietario del inmueble, ¿sí? Es decir, al que alquilaba, al locador. Bueno, lo que dice el fallo es que esta ley, cuando suspende la movilidad, no estableció de qué manera se le iba a restituir a los jubilados la suma que les sacaron de la jubilación, o sea, lo que no les pagaron. Entonces, en este punto, lo que dice es que a partir de enero del 2021, como la suspensión duró hasta diciembre, a partir de enero ya les tendrían que pagar el haber completo con los aumentos que les hubieran correspondido durante el 2020, ¿sí? Ahora vamos a qué tiene que hacer cada jubilado en su caso particular. Suele haber una confusión, que es que cuando la justicia saca un fallo así tan relevante, la gente cree que ese fallo se le aplica automáticamente a todos por igual. En nuestro país tenemos lo que se llama un sistema de control de constitucionalidad difuso. Sí, sé que esto suena raro, esta palabra. ¿Esto qué significa? Que cuando, por ejemplo, se declara la inconstitucionalidad de una ley, ¿sí?, o se resuelve algo, es para el caso particular. No se extiende automáticamente, salvo casos muy excepcionales de acciones colectivas. Es decir, por ejemplo, del defensor del pueblo que representa a todos y se suspende, pero eso pasa más en derecho del consumidor, no tanto acá. Es decir, que haya salido este fallo es un buen precedente para los jubilados, pero esto no significa que a cada uno le vayan a aumentar un 42% la jubilación, sino que hay que analizar cada caso particular para ver si les corresponde este aumento. Y una recomendación, yo por ejemplo no inicio casos de reajuste si no se hace antes un cálculo en Blue Corp para determinar que realmente es procedente el reajuste. Porque si ustedes ven los listados de pago de sentencias judiciales de ANSES, van a ver que hay un montón de sentencias que dicen no beneficia. ¿Y eso qué significa? Significa que se hizo todo un juicio durante un montón de años y que cuando vamos a hacer la liquidación, la aplicación de las pautas de la sentencia da exactamente el mismo haber que está cobrando el jubilado, ¿sí? Esto quizás, bueno, lo tengo que explicar un poquito más, pero en las sentencias de reajuste no es que dicen, el juez no dice hay que pagarle tanta plata, sino que el juez dice hay que aplicarle a los sueldos determinado índice de actualización que es diferente del que aplicó la ANSES. Entonces, sí o sí, el primer paso antes de iniciar un reclamo de reajuste es ver
cuál es la diferencia concreta, ¿sí? ¿Cuál es el perjuicio que le causa al jubilado? Por ejemplo, en este caso, la suspensión de la movilidad durante el 2020. Tengo otro video yo en el que hablo del fallo de Bahía Blanca y también en el que les mostré un cálculo, ¿sí?, hecho a un jubilado. Ahora les voy a mostrar otro caso de otro jubilado que hicimos el cálculo la semana pasada para que vean las diferencias que da esta suspensión de la movilidad con otros temas más, porque con el cálculo en Blue Corp podemos ver todo lo que se puede reclamar en el caso, no solamente la movilidad. Esto lo aclaro porque me mandan mensajes personas diciendo yo quiero reclamar el 42%. Bueno, antes de reclamar el 42% tenemos que ver si te corresponde en tu caso el 42%. O sea, no es como para que cada uno alocadamente vaya a hacer un reclamo sin saber si en su caso particular es procedente. Bueno, ahora en esta pantalla les estoy mostrando la pantalla que se llama liquidación del retroactivo del sistema Blue Corp, en el cual nos muestra, por ejemplo, que este jubilado en agosto de 2019 ya tenía una brecha, o sea, antes de que se suspenda la ley de movilidad, entre su haber percibido y el haber que le correspondía cobrar, ya había una brecha del 58,30%. Si él en agosto del 2019 estaba cobrando 19.833,33 y tendría que estar cobrando 31.396,93. Esta brecha se fue aumentando, ¿sí?, y se incrementó muchísimo durante el año 2020, porque pasó a ser del 70 y pico %. Por ejemplo, vemos que en junio del 2020 ya había una diferencia del 73,7%, después en diciembre del 76,14%, ¿sí? Y actualmente, en julio del 2021, la brecha entre lo que percibe y lo que tendría que percibir es del 109,51%. ¿Esto qué significa? Que él está cobrando menos de la mitad de lo que corresponde. Él está cobrando 53.512,38 y tendría que estar cobrando una jubilación de 112.111,85. Todo esto le da un retroactivo al momento actual en el que estamos empezando el juicio, le da un retroactivo de 900.937,08, que es de capital más los intereses. Bueno, entonces, para dar una conclusión al video, ¿sí?, este es un precedente muy importante que los jubilados pueden invocar para pedir el reajuste de sus haberes. Pero como les mostré en este caso concreto, antes de iniciar un reclamo es necesario evaluar si es viable el reclamo en cada caso particular. ¿Sí? No hay que iniciar un juicio directamente sin haber hecho antes el cálculo en Blue Corp, porque según el criterio de la Corte Suprema, solo se abona el reajuste si se demuestra que hay una diferencia confiscatoria entre lo que cobra el jubilado y lo que le tendría que pagar realmente la ANSES. Entonces, si el reclamo de reajuste da una diferencia que es menor al 15%, se considera que no hay confiscatoriedad y no le pagan nada directamente. Por eso es que es necesario, antes de iniciar el juicio, hacer este cálculo para ver si el juicio es viable. Bueno, como siempre, espero que esta información les haya sido de utilidad. Si les gustó el video, si les parece interesante, les pido que den like, que se suscriban al canal y que lo compartan también con las personas a las que ustedes creen que le puede servir, ¿sí? También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, @CintiaCotu y Facebook, Doctora Cintia Coturel, abogada. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.